Hola, bienvenidos. Vamos a continuar hablando de uno de los temas favoritos de Lácatos, que se dedicaba a la filosofía de las matemáticas. Me refiero a la cuestión, ¿qué es una demostración en matemáticas? ¿Qué es una demostración en matemáticas? Pero quizá lo más difícil no sea que se nos ofrezca una definición de esto. Lo más difícil es cómo realizar una demostración de una afirmación, aunque en sí toda búsqueda del conocimiento, si nos atenemos a las ideas de los griegos, en particular a la definición que da del conocimiento Platón, toda búsqueda del conocimiento implica una suerte de intento de demostración, aunque en un sentido un tanto más laxo que podemos llamar argumentación. La argumentación se da cuando nosotros hacemos alguna afirmación y queremos fundamentarla. Esa es la idea del conocimiento platónico en tres pasos. Primero, tenemos una creencia que puede ser vaga, lo que sea que ustedes quieran creer, y después argumentamos por qué creemos en eso. Esta es la parte un poco más complicada, la de la argumentación. En el caso de la matemática, nosotros podemos pensar en principio que tenemos, bueno, aunque quizá esto también sea muy difícil de lograr. Podemos pensar que tenemos una suerte de teorema no demostrado y al no tenerlo demostrado podemos decirle que es una conjetura. Tenemos conjeturas que queremos demostrar, pero esas demostraciones en matemáticas se pretenden demostraciones que ya no van a poder ser refutadas. A esto le podemos denominar demostraciones finales o argumentaciones finales. Las argumentaciones en otros campos del saber, digamos las argumentaciones del derecho, nosotros tenemos la creencia de que alguien asesinó a otra persona o robó o estafó o defraudó, pero como no tenemos la certeza, no lo hemos visto, no tenemos testigos, debemos de basarnos únicamente en evidencia que en muchos casos puede ser contradictoria, puede ser circunstancial. En otras palabras, nuestros argumentos no son finales, no constituyen demostración plena de lo que estamos diciendo, de nuestras creencias. Pero bueno, volvamos a la idea que dije hace un momento del conocimiento griego, Platón, del conocimiento, según los griegos, del conocimiento de acuerdo a los griegos. El conocimiento tiene tres pasos: la creencia, la argumentación o justificación de la creencia, y el hecho de que eso que se cree y que se argumenta sea verdadero. Aquí es donde están las distinciones que estoy trazando. En una prueba matemática, la mayoría de las personas creemos que una vez dada la argumentación, esta ya llega a la verdad de las cosas. Es una demostración en ese sentido final. Pero en esta concepción platónica del conocimiento, la argumentación no necesariamente llega a la verdad de las cosas. Puede ser plausible, verosímil, pero no necesariamente llega a ser verdadera. Es solamente una argumentación que fundamenta una creencia, como en el ejemplo que acabo de dar del derecho, pero en muchos otros campos se da. Sin embargo, en las matemáticas, la mayoría de las personas creemos que toda argumentación respecto a un teorema, respecto a una afirmación que hagamos de alguna cosa en las matemáticas, en la geometría, en el álgebra, en el cálculo, esa será una demostración que ya no admitirá discusión. Y en el caso de las matemáticas que no admita discusión, significa que si se cumplen las condiciones que hemos enunciado, nuestra proposición es ya completamente infalible y no admite contradicciones, es decir, no admite contraejemplos. Esa es la manera en las matemáticas como uno puede refutar una afirmación, ah, enseñando un contraejemplo. Ahora bien, distingamos también, y esto lo podemos hacer con base en lo que ya he dicho, entre una demostración en matemáticas y una demostración en alguna ciencia como la física o la química, y preguntémonos, distingamos esas dos, las matemáticas por un lado, que son o hablan de cosas matemáticas, y la física, la química, que hablan del mundo.
Las afirmaciones de la física, todos estamos de acuerdo en que se pueden, bueno, refutar, como ha sucedido muchas veces. Por poner un ejemplo, el teorema de la equipartición de la energía de la mecánica estadística clásica, pues obviamente es falso completamente para los sistemas cuánticos. Ahí pues, se puede decir, bueno, es falso fuera de su dominio de validez. Sí, es cierto, fuera de su dominio de validez. Es falso ese teorema. Y lo mismo podemos decir de los teoremas matemáticos. Mucho de esto nos lo dice Lakatos en este libro, Pruebas y Refutaciones, y en este otro, Matemática, Ciencia y Epistemología, trae un pequeño artículo que se titula ¿Qué demuestra una demostración matemática? Creo que aquí lo traducen como ¿qué prueba una prueba matemática? Sí, es en la página 91. ¿Qué es lo que prueba una prueba matemática? Ahí Lakatos nos va a hablar de lo que es una demostración, que es el tema de lo que trata este breve video. ¿Qué es una demostración? Lo dije en el principio, lo más difícil no es que nos digan qué es una demostración, lo más difícil es poder hacer una demostración. La mayoría de los estudiantes, incluso los estudiantes ya graduados, encuentran difícil producir argumentaciones en matemáticas, en física o en química. Se les hace difícil y eso que muchos ya tengan artículos publicados. Se les hace difícil, primero, enunciar con claridad lo que quieren decir. Segundo, argumentar por qué eso que dicen es como ellos dicen que es. Es decir, ofrecer pruebas de lo que están diciendo. En matemáticas, esto es muy complicado y suele omitirse, al menos en las escuelas que yo he conocido en México, suele omitirse una discusión de lo que es una demostración matemática y los profesores muchas veces también ignoran lo que es una demostración matemática. Lakatos va a dividir las demostraciones matemáticas en tres tipos: demostraciones preformales, demostraciones formales y demostraciones postformales. Esto es nada más una clasificación que apunta a lo siguiente. Como ya mencioné en el video previo, en este libro, Lakatos está contra las matemáticas fosilizadas, es decir, contra la identificación que hace el formalismo matemático de la matemática con sus reconstrucciones lógicas. La matemática identificada con un sistema lógico, axiomas, reglas de deducción y teoremas. ¿Qué es una demostración en matemáticas en y desde la perspectiva de una reconstrucción lógica de las matemáticas? Una demostración no es otra cosa que una secuencia de símbolos que se construye mediante una serie de reglas. Las reglas de inferencia a partir de los axiomas, digámoslo así. Las pruebas o demostraciones matemáticas tendrían una forma muy sencilla, digámoslo como así, de la siguiente manera: P implica Q, Q implica P. Es decir, generalmente los teoremas matemáticos se van a enunciar con condiciones necesarias y condiciones suficientes. Eso es lo que generalmente se entiende como una demostración de una afirmación en matemáticas, reconstruida formalmente en algún sistema lógico. Pero Lakatos llama esto únicamente demostraciones formales. Seguramente, si se le pregunta a algún docente, al menos de los que yo conozco, se embrollarán con este tipo de cuestiones. ¿Qué es una prueba matemática? Y más difícil aún, encontrarán difícil dar ejemplos de una demostración en matemáticas. Por ejemplo, la afirmación, la raíz de 2 es irracional. ¿Cómo se demuestra? ¿Cuántos lemas se necesitan para poder hacer esa demostración de acuerdo al procedimiento típico que se sigue? Todo esto es lo que involucra una demostración en matemáticas: tener claras las premisas de las que se parte, tener claras las reglas de inferencia. Por ejemplo, la raíz de 2, que la raíz de 2 es irracional, se puede demostrar por lo que ellos denominan, matemáticos, reducción al absurdo. Pero en lógica, ¿qué es esto? El modus tollendo tollens, por ejemplo, es decir, utilizar esas reglas lógicas. Sin embargo, aun cuando tengamos claras las reglas lógicas, nos es difícil producir una demostración.
demostrar que raíz de 2 es irracional, requiere que nos vayamos a los estadios preformales, preformales, en donde nos guiamos, diría Polia, por la inducción, diría Lácatos, por el conjeturar deductivo. Eso es lo que nos va a decir en este libro. En este libro está contra la inducción. Eso lo hace un autor popperiano, por supuesto, popperiano, contra todas las interpretaciones que digan que no es popperiano aquí o que el popperismo no se puede aplicar a la matemática. Lácatos hace una demostración o más bien hace una exhibición maravillosa de cómo se puede aplicar el racionalismo crítico en las matemáticas. Entonces, raíz de 2. ¿Cómo construimos la demostración de raíz de 2? Nos vamos a los estadios preformales, ya dije, y los estadios preformales consisten en, dice Lácatos, conjeturar deductivo, dice Polia, inducciones. ¿Qué es lo que se hace en los estadios preformales? Se hace lo que se puede en los estadios preformales, sin acudir a las reglas de la lógica. Se hace uso de esquemas, se hace uso de dibujitos, se hace uso de todo tipo de parafernalia, incluso diseños y dispositivos mecánicos, para mostrar que lo que estamos haciendo tiene algún sentido y es así como decimos que es. Demostrar que raíz de 2 es irracional. Hacemos un triángulo, hacemos dibujitos, recortamos figuras, etcétera. No se demuestra así el teorema de Pitágoras. Hacen un dibujito, un triángulo, lo recortan, juntan las partes y se ve la demostración, se ve que es como se dice que es. Esa es una demostración preformal. Las demostraciones preformales, una vez especificadas con todos sus pasos, pueden llevarnos a una demostración formal. Eso es lo que Lakatos llama un conjeturar deductivo, en oposición a un inductivismo en el sentido de Polia. Todos los que hayan leído los libros de Polia, cómo construir una demostración, a estos que tengo aquí que mostré la vez pasada, inducción y analogía en matemáticas, o patrones, este que es muy interesante, patrones de inferencia plausible, donde, y esto es a lo que se remite Lácatos con estadios preformales, una, digámoslo así, rigurosa reconstrucción de las ideas de Polia, porque Polia trata de enseñarnos a hacer demostraciones preformales, no demostraciones formales. De hecho, uno puede llevarse un gran fiasco cuando dice, bueno, yo voy a aprender a demostrar y para aprender a demostrar voy a buscar un libro de lógica. Y ese libro de lógica me va a decir cómo hacer las demostraciones. No, no, no. Lo que les va a decir es cómo se clasifican las demostraciones. No les va a decir cómo organizar los lemas, las frases, cómo organizar las cosas para producir esa demostración. Les va a decir, les va a dar un esquema que hay que rellenar, pero para rellenarlo se necesita el estadio preformal. Diría Polia, el estadio experimental. En este libro se comienza ya en el estadio en el que se tiene la afirmación que se busca, porque incluso el enunciado del teorema que queremos demostrar, es decir, el enunciado de la conjetura, presenta una gran cantidad de dificultades. Y, por ejemplo, en el caso de la característica de Euler para los poliedros, ¿de dónde salió esa característica? ¿A quién se le ocurrió semejante cosa? ¿Cómo se le ocurrió tal cosa? ¿De dónde salió? Estas preguntas se hacen todos los que estudian matemáticas, todos los que estudiamos matemáticas, leemos un texto y inmediatamente, ¿de dónde se le ocurrió a este señor todo esto? ¿Cómo a alguien se le pudo ocurrir esta afirmación y dicha de esa manera? En el estadio preformal, todas las afirmaciones son ambiguas y están forjadas con conceptos poco claros, con conceptos inventados en ese momento y que remiten a cosas que no se tiene mucha claridad en lo que se está diciendo. Tras mucho conjeturar deductivo, que es lo que nos dice aquí Lácatos, se llega a una afirmación con una serie de conceptos. Una vez que se tiene la afirmación más o menos clara, por ejemplo la de Euler, vean lo que platicaba la vez pasada en forma más abstracta, digámoslo ahora con un ejemplo, con un modelo. La teorema de Euler
Descartes o conjetura de Euler-Descartes puede decir lo siguiente: la característica de Euler-Descartes para los poliedros vale 2. Pero se puede decir de otra manera, porque así como lo dije, pues no es muy claro. Podemos decir, para todo X, tal que X es un poliedro, entonces su característica de Euler es 2. Pero también lo puedo completar diciendo, si la característica de Euler de un poliedro es 2, o si la característica de Euler de una figura es 2, entonces este es un poliedro. Eran las condiciones necesarias y suficientes. Pero dejémoslo primero únicamente en la forma más sencilla. Para todo X, tal que X es un poliedro, entonces su característica de Euler es 2. Y se ofrece la demostración de Cauchy, una demostración preformal. En la medida en que es preformal, va a admitir contraejemplos porque los conceptos no son claros y la demostración utiliza una serie de operaciones. Por ejemplo, hay una parte donde se nos dice se infla como un globo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se va a formalizar eso? ¿Cómo se va a llegar a darle precisión a ese inflar hasta que se introduce el concepto de homeomorfismo que no estaba disponible en la época de Cauchy? Es decir, todavía no se daba una reconstrucción formal de esas demostraciones. Estamos en el estadio preformal, con conceptos borrosos, con operaciones imprecisas, con mucha imaginación. Eso es el estadio preformal. ¿Y cuál es el postformal? Una vez que ya tenemos una demostración, por ejemplo, y ese es el ejemplo de Lakatos de la geometría proyectiva, todos conocen el principio de dualidad de la geometría proyectiva, lo que podemos demostrar para rectas, lo podemos demostrar para puntos. Ese es el principio de dualidad. Lo que pasa es que el principio de dualidad es un metaprincipio, no es un principio de la teoría, es de la metateoría. Y este siempre será informal, a menos que se formalice también la metateoría, y así sucesivamente. Bien, ¿qué es una demostración matemática? Es algo que nos es muy complicado de definir y que aunque la definamos, seguramente no sabremos cómo hacerla en el caso particular que nos interesa. A menos, claro, que hagamos la siguiente clasificación de los problemas. Hay los problemas que no han sido resueltos en matemáticas, conjeturas que nadie ha demostrado. Eso es un tipo de problemas, que podemos hacer los problemas de otros nuestros problemas y ganar fama y fortuna. O bien, podemos generar nuestros propios problemas. Esta parte es quizá la más tan complicada como la otra, porque para generar los propios problemas, pues hay que generar los propios conceptos. Los conceptos que se aplican a ese problema en particular que uno cree que puede ser importante. Pero esto tiene una desventaja. Los propios problemas que uno construye han de abrirse paso, han de abrirse paso, han de luchar en la literatura matemática. Primero, por mostrar que existen como problemas, porque mucha gente, los problemas que uno plantea, dice, pues son trivialidades. La etapa de la trivialidad o negación a la que se enfrentan todos los creadores de nuevos problemas. Por eso es más fácil resolver los problemas ajenos que crear propios problemas propios. Bien, una vez pasada esa fase, viene la fase de trivialización. Ese problema no es problema. Esos conceptos no son conceptos. Entonces, una vez que se acepta, se ha logrado ya establecer un nuevo problema en el ámbito de las matemáticas. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.